Las mañanas en San Diego siempre estaban bañadas por una luz suave. Linda Collins acunaba a Sofía, que dormía junto a la ventana, disfrutando tranquilamente de aquella escena pacífica. Sofía, de 4 meses, había heredado las largas pestañas y los pequeños labios de su madre. Linda besó suavemente la mejilla de su hija. El calor y el aroma a bebé eran la mayor felicidad de Linda. Todo estaba bien. Brian salió de la cocina con una taza de café en la mano. Su cabello estaba un poco despeinado y sus ojos reflejaban signos de fatiga. Había estado trabajando desde casa todo el fin de semana como ingeniero para una empresa de informática. Sí, todo era perfecto. Linda sonrió, pero detrás de esa sonrisa se escondía la ansiedad. Como enfermera pediátrica con 10 años de experiencia, Linda había visto muchas enfermedades infantiles. Sin embargo, cuando se trataba de su propia hija, la preocupación era diferente. A las 2 semanas de nacida, Sofía presentó una erupción severa y vómitos. Su conocimiento profesional encendió las alarmas. Las pruebas confirmaron que Sofía tenía una alergia severa a la proteína de la leche. Desde entonces, Linda le daba una fórmula especial sin lácteos y mantenía un control dietético estricto. Mamá viene hoy, comentó Brian casualmente mientras tomaba un sorbo de café. Tiene muchas ganas de ver a Sofía. Linda suspiró en silencio. Su relación con su suegra, Marta, parecía cordial en la superficie, pero las diferencias en su filosofía de crianza estaban empezando a levantar un muro invisible entre ellas. «Qué bien», respondió Linda, tratando de sonar animada. «Marta siempre es bienvenida». Marta tenía experiencia como enfermera y se enorgullecía de su conocimiento médico y sus métodos de crianza. En público, solía afirmar que su hijo Brian había hecho un matrimonio ideal, pero en privado criticaba el enfoque moderno de Linda para criar a Sofía. En especial, dudaba del diagnóstico de la alergia. Con frecuencia decía que los niños de ahora eran más débiles porque no estaban expuestos a suficientes cosas. Por la tarde, Marta llegó con una canasta de frutas y galletas caseras. Como siempre, estaba elegantemente vestida y con el cabello perfectamente peinado. «¿Dónde está mi preciosa nieta?», exclamó al entrar a la sala. Al encontrar a Sofía, inmediatamente intentó cargarla. «Marta, le acabo de dar su medicina», dijo Linda, deteniéndola suavemente. «Tal vez sea mejor esperar un poco». Un destello de disgusto cruzó el rostro de Marta, pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa. «Por supuesto, Linda, tú eres la experta después de todo», respondió con un leve tono de sarcasmo. Mientras Brian preparaba café, comenzó a contarle a su madre sobre los eventos recientes. Él veneraba a Marta, no solo como enfermera, sino como una madre ejemplar, y solía tomar sus palabras como verdad absoluta. Linda lo observó con sentimientos encontrados. «Entonces, ¿cómo va lo de la alergia de Sofía?», preguntó Marta con aparente despreocupación. «En mis tiempos, fortalecíamos el sistema inmunológico de los niños con un poco de leche». Linda respiró hondo antes de responder con calma y profesionalismo. «Hoy en día, la medicina ha avanzado. Sabemos que las alergias no solo son respuestas inmunológicas, sino que pueden causar síntomas graves. En el caso de Sofía, se necesita especial precaución». «Claro, lo que dicen los expertos es importante», concedió Marta, aunque sus ojos delataban incredulidad, «pero la experiencia también cuenta. He visto muchos niños en mis años como enfermera, y te digo que...». «Eras una enfermera increíble», dijo Brian con orgullo. «Escuché que eras una leyenda en el hospital local». Linda sonrió, pero sintió como la ansiedad crecía en su interior. Tenía la premonición de que este conflicto invisible eventualmente saldría a la superficie. Esa noche, después de que Marta se fue, Linda reflexionaba mientras acostaba a Sofía. Respetaba a su suegra. Marta había sido, en efecto, una gran enfermera con una carrera impresionante. Sin embargo, la medicina avanza día con día. El conocimiento de hace 30 años a menudo ya no es aplicable en el campo médico actual. En especial, el enfoque sobre las alergias alimentarias ha cambiado drásticamente en los últimos años. «¿Qué pasa?», preguntó Brian, asomándose por la puerta del cuarto. «Nada», respondió Linda en voz baja, «solo pensaba en Sofía». Brian puso una mano sobre su hombro. «Te preocupas demasiado. Como dice mamá, los niños son resilientes». Linda no dijo nada. Amaba a su esposo, pero empezaba a sentirse estresada por su falta de comprensión sobre la situación. En casa, mantenían una paz superficial, pero la tensión entre ella y Marta respecto a los cuidados especiales de Sofía iba en aumento. Todas las mañanas, Linda preparaba con esmero la fórmula especial sin lácteos recetada para su hija. Medía con precisión la cantidad exacta con una cucharita dosificadora. La disolvía en agua a la temperatura justa y revisaba cuidadosamente que todo estuviera perfecto. Para ella,
Esta tarea no era solo una rutina, sino un ritual para proteger la vida de Sofía. Eres tan meticulosa. Linda se giró de inmediato. Marta estaba de pie en la entrada de la cocina. Recordó que Brian le había dado una llave de la casa y le dijo, siéntete libre de venir cuando quieras. Buenos días. Marta saludó Linda con cortesía. Brian sigue dormido. Trabajó toda la noche. No te preocupes por mí, dijo Marta mientras entraba a la cocina con su porte impecable. A pesar de la hora, estaba perfectamente arreglada, como si hubiera salido de una revista de moda. Solo pasé a ver a Sofía. Marta dirigió su atención a la fórmula que Linda estaba preparando. Así que esta es la famosa fórmula especial, dijo mientras tomaba el biberón y leía la etiqueta. Usas un producto bastante caro. El seguro cubre la mayor parte, explicó Linda con amabilidad. La alergia de Sofía es severa. La leche normal sería peligrosa. Marta soltó una risa suave. En mis tiempos no teníamos fórmulas tan especiales. Los niños crecían con leche de vaca y estaban sanos. Ahí estaba, en mis tiempos. Esa frase siempre era el preludio de una crítica a los métodos de crianza de Linda. La medicina ha avanzado, Marta respondió Linda con confianza profesional. Ahora sabemos mucho más sobre las alergias alimentarias. O tal vez solo las están sobrediagnosticando, comentó Marta con indiferencia. Un poquito de leche hace a los niños más fuertes. Las pequeñas reacciones alérgicas fortalecen el sistema inmunológico. Linda sintió un nudo en el estómago. Esa era una idea sumamente peligrosa para niños con alergias severas como Sofía. Incluso una mínima cantidad de producto lácteo podía ser mortal. La alergia de Sofía está confirmada por pruebas de sangre, dijo con firmeza. No es una suposición ni una exageración. Por supuesto, tú eres la experta, respondió Marta con ironía, pero la experiencia también importa. Fui enfermera por casi 40 años. La conversación no continuó porque en ese momento Sofía comenzó a llorar en la habitación de al lado. Linda sintió un alivio momentáneo. Seguir discutiendo con Marta solo sería agotador. Unos días después, Linda escuchó accidentalmente a Brian hablando por teléfono con su madre. No sé, mamá, a veces me pregunto si Linda está exagerando. La voz de Marta se escuchó claramente a través del teléfono. Los médicos de ahora sobrediagnostican todo para evitar responsabilidades. Cuando tú eras niño, casi nunca escuchabas la palabra alergia, ¿verdad? Brian no respondió de inmediato. Su silencio dejó a Linda con una sensación amarga en el pecho. Eso es cierto, pero si el médico lo dice. Los médicos también pueden cometer errores, interrumpió Marta con firmeza. Cuando era enfermera, muchas veces tuve que corregir diagnósticos erróneos. Hubo una breve pausa antes de que continuara. Linda es una madre maravillosa, pero quizás está exagerando un poco con su primer hijo. Esa noche, después de que Sofía se quedó dormida, Linda sacó el tema con cuidado. ¿Hablaste con tu mamá por teléfono hoy? Brian pareció sorprendido, pero se recompuso rápido. Sí. Mamá solo está preocupada. ¿Preocupada por qué?, preguntó Linda con cautela. Por Sofía. Mamá cree que los médicos pueden estar sobrediagnosticando su alergia. Linda sintió cómo se le oprimía el pecho. ¿Y tú, estás de acuerdo con ella? No, no es eso, se apresuró a responder Brian. Solo que mamá fue enfermera, y creo que deberíamos respetar su experiencia también. Linda respiró hondo antes de responder con voz baja pero firme. Brian, Marta fue enfermera hace 40 años. La medicina avanza rápidamente, sobre todo en el campo de las alergias alimentarias. Lo sé, murmuró Brian, pero su mirada carecía de convicción. Solo digo que quizá valga la pena escuchar su opinión también. Las palabras de su esposo le dolieron profundamente. Como enfermera pediátrica, Linda había visto muchos casos de alergias alimentarias. Había estudiado y trabajado en el campo, y sin embargo, Brian le daba el mismo peso a la opinión de su madre, basada en conocimientos desactualizados. Un sentimiento de soledad se apoderó de ella. La semana siguiente, Sofía tuvo su chequeo de los 4 meses. Brian ajustó su horario para acompañarlas. Las reacciones alérgicas de Sofía pueden ser potencialmente mortales, dijo el doctor Johnson con expresión seria. No debe consumir ninguna proteína de la leche. Incluso una pequeña cantidad podría provocarle un shock anafiláctico. Mientras esperaban en la sala de examen, Brian se quedó pensativo. Linda, dijo en voz baja, creo que le di demasiado crédito a lo que dijo mamá. Tenías razón. Linda sintió un alivio inmediato. Pensó que su esposo por fin lo entendía. Sin embargo, esa sensación no duró mucho. Esa misma tarde, Marta llamó, cuando Brian le contó sobre el chequeo.
Ella no tardó en objetar. Los doctores exageran todo para evitar responsabilidades, dijo con total seguridad. Solo tienen miedo de que los demanden. En mi experiencia, los niños son mucho más resilientes. Después de colgar, la expresión de Brian volvió a llenarse de duda. Linda sintió una mezcla de enojo y decepción al ver a su esposo tambalearse de nuevo. ¿A quién le crees?, preguntó finalmente. ¿A tu madre o a mí? Brian desvió la mirada. Creo que ambas perspectivas tienen valor, dijo con evasión. Mamá tiene experiencia y tú tienes conocimientos modernos. ¿No hay un punto intermedio? Linda apretó los puños. Brian, esto no es una simple diferencia de opinión. Su voz tembló de indignación. Estamos hablando de la vida de Sofía. No hay término medio. Esa noche, Linda no pudo dormir. A su lado, Brian dormía tranquilamente, pero en su interior, ella sentía una tormenta. Decidió que, aunque su esposo y su suegra no entendieran, ella se mantendría firme por la salud de su hija. A la luz de la luna que entraba por la ventana, se acercó a la cuna y miró el rostro dormido de Sofía. Está bien, mi amor, susurró, mami te va a proteger. El sábado por la tarde, el cielo de San Diego estaba inusualmente nublado. Linda sostenía a Sofía en brazos, mirando por la ventana del salón. Esperaba un fin de semana tranquilo, pero Brian, inusualmente activo con las tareas del hogar, doblaba la ropa con energía. El timbre sonó. Linda frunció el ceño, no esperaba visitas. Yo abro, dijo Brian, dejando la canasta de ropa y poniéndose de pie. La puerta principal se abrió, y la inconfundible voz de Marta llenó la casa. Sorpresa. Linda suspiró para sus adentros. Las visitas sorpresa de su suegra siempre le drenaban la energía. Aún así, se obligó a esbozar una sonrisa de bienvenida. Brian se puso de pie justo cuando Marta entraba a la sala con una bolsa de compras azul brillante de una tienda departamental de lujo, radiante con una sonrisa. Contrastaba con la vestimenta relajada de fin de semana de Linda y Brian. Su peinado impecable y su ropa elegante le daban un aire sofisticado. Hoy traje un regalo especial, anunció Marta con entusiasmo mientras se sentaba en el sofá. Sacó algo de la bolsa y lo mostró con orgullo. Brian, me dijiste cuánto estás gastando en esa fórmula especial, así que hice un poco de investigación. Linda, que se había sentado junto a su esposo, se tensó de inmediato. Marta sacó una lata de leche de fórmula con un empaque elegante. A simple vista, se parecía mucho a la que Linda solía comprar, pero la marca era distinta. Encontré una marca de alta gama parecida a la fórmula especial que le das a Sofía, dijo con satisfacción, y cuesta la mitad. La vi en la sección de alimentos en Nordstrom. El empleado me aseguró que es de primera calidad. El corazón de Linda latía con fuerza, pero hizo todo lo posible por no mostrarlo en su rostro. Aceptó la lata con una sonrisa cortés. Gracias, Marta. Brian miró a su madre y sonrió. Mamá, qué detalle tan considerado. Linda, ¿no estás contenta? Linda forzó una sonrisa mientras examinaba la lata. Tenía la palabra hipoalergénico en letras grandes, pero era evidente que no era la fórmula recetada por el médico. Marta continuó orgullosa. Le pregunté al empleado, y me aseguró que es hipoalergénica, así que es segura para niños con alergias. Además, aparentemente tiene un mayor valor nutricional que la que tú compras. Linda respiró hondo y respondió con cuidado. Lo veo, Marta, pero la alergia de Sofía es muy específica. Solo puede tomar la fórmula que nos recetó el doctor. El rostro de Marta se endureció ligeramente. Pero aquí dice que es apta para alérgicos, ¿no es lo mismo? Linda miró a Brian en busca de apoyo, pero él parecía impresionado con el regalo de su madre. ¿Por qué no la pruebas?, sugirió Brian. Mamá la eligió especialmente para nosotros. Linda gritó internamente, no, absolutamente no. Sin embargo, no quería discutir frente a su suegra. La revisaré más tarde, dijo en voz baja. Marta sonrió satisfecha. Por favor, hazlo. Estoy segura de que te gustará. Después de todo, la elegí con mucho cariño. Después, sacó más regalos, ropita adorable y libros ilustrados para Sofía. Cuando finalmente se despidió tras una hora de conversación, Linda sintió que por fin podía respirar. Apenas cerró la puerta, tomó la lata de fórmula y comenzó a examinar la lista de ingredientes con atención. Le dio la vuelta al envase, tratando de descifrar la letra pequeña. De repente, su rostro se quedó sin color. En letras diminutas, casi imperceptibles, se leía, puede contener trazas de proteína de leche. Un escalofrío recorrió su espalda.
Esta fórmula estaba absolutamente prohibida para bebés con alergias severas como la de Sofía. Con manos temblorosas, buscó el nombre de la marca en su teléfono y confirmó lo peor: aunque era baja en alérgenos, no era segura para niños con alergia grave a la proteína de leche. La indignación la invadió. ¿Cómo podía Marta ser tan irresponsable? Sin dudarlo, tiró la lata a la basura. Ni de chiste se la voy a dar a Sofía, murmuró con voz temblorosa. Justo en ese momento, Brian entró a la cocina y la vio tirar la fórmula. Su rostro se llenó de sorpresa y enojo. ¿Qué estás haciendo?, le reclamó. Mamá la compró especialmente para nosotros. ¿Por qué hiciste eso? Linda lo miró incrédula. Brian, esta lata. No me importa la razón, la interrumpió. Mamá pensó en ti y se esforzó en encontrar esto. Deberías disculparte con ella de inmediato. Linda sintió un nudo en la garganta. ¿Disculparse? Se sintió herida por la actitud de su esposo, pero como profesional no podía comprometer su criterio. Tomó la lata de la basura con las manos temblorosas y la sostuvo frente a Brian. Puedes ver que tu mamá no nos está escuchando. Su voz apenas contenía la frustración. Esta lata contiene proteína de leche. Si Sofía la toma, podría ser mortal. Brian la miró con incredulidad. Eso no puede ser cierto. Mamá dijo que eligió una apta para alérgicos. Revísalo tú mismo. Le tendió la lata y esperó. Brian tomó el envase y, con el ceño fruncido, empezó a leer la lista de ingredientes. El color de su rostro cambió poco a poco. Linda empujó la lata hacia las manos de su esposo. Aquí está la evidencia. Dice que puede contener trazas de proteína de leche. Hizo una pausa antes de agregar con firmeza. Tu mamá fue enfermera, pero no acepta el conocimiento médico moderno en lo absoluto. Brian miró fijamente la parte de atrás de la lata. Su rostro se puso pálido. Le dio la vuelta varias veces, recorrió la lista de ingredientes con los ojos y, finalmente, encontró la advertencia. Toda la sangre pareció drenarse de su rostro. Esto es, su voz sonó tensa. ¿Qué pasaría si Sofía tomara esta fórmula? Linda respiró hondo y respondió con calma. En el peor de los casos, podría sufrir un choque anafiláctico. Hizo una pausa, tratando de controlar el nudo en su garganta. Sus vías respiratorias se cerrarían, y no podría respirar antes de que llegáramos al hospital. No pudo seguir. Brian se desplomó en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Mamá, al hacer esto, balbuceó, sin poder terminar la frase. Linda lo miró con tristeza. Esto no es solo una diferencia de opinión, Brian. Es la vida de Sofía. Su voz no sonaba enojada, sino llena de una profunda tristeza. No importa cuánta experiencia tenga tu mamá. Si no acepta los avances médicos actuales, podría convertirse en un peligro para Sofía. En ese momento, el llanto de Sofía se escuchó desde la sala. Linda le hizo una seña a su esposo y se dirigió a atender a su hija. Cuando la levantó en brazos, vio a Brian todavía sentado en la cocina, con la lata en sus manos, leyendo la lista de ingredientes una y otra vez. Su expresión estaba marcada por un conflicto interno y un miedo profundo. El anochecer se filtraba por la ventana, proyectando una tenue franja naranja en el suelo de la cocina. Brian seguía ahí, inmóvil, mientras la lata de fórmula descansaba sobre la mesa. El aire en la habitación se sentía pesado. Finalmente, Brian rompió el silencio. Mi mamá, tragó saliva. Realmente podría estar equivocada. Linda se sentó a su lado, sosteniendo a Sofía con delicadeza. No culpo a tu mamá, dijo con suavidad. Ella hizo lo que creyó correcto, lo que pensó que era bueno para su nieta. Hizo una pausa antes de agregar con firmeza, pero esta vez, estaba poniendo en riesgo su vida. El rostro de Brian se contrajo con angustia. Toda su vida había visto a su madre como una figura de sabiduría absoluta. Aceptar que ella estaba equivocada lo hacía sentir como si el eje de su mundo se estuviera moviendo. Respiró hondo y murmuró, tengo que llamarla. Era como si estuviera reafirmando su decisión en voz alta. Linda asintió en silencio. Sabía que para Brian esto no era fácil. Él tenía la difícil tarea de enfrentar a su madre con la verdad. ¿Quieres que hablemos juntos con ella?, le preguntó. Brian negó con la cabeza. No. Es algo que debo decirle yo mismo. Se levantó, tomó su teléfono y caminó hacia la sala. Linda lo observó desde la cocina mientras él respiraba profundamente y marcaba el número. Su voz era suave pero firme cuando dijo, mamá, sobre la fórmula.
Linda apenas podía escuchar lo que decía Marta al otro lado de la línea, pero su tono era evidente, se puso a la defensiva de inmediato. Fui enfermera por casi 40 años, se quejaba con orgullo. Esa fórmula especial es puro marketing. Los niños han crecido sanos con leche normal por generaciones. Brian, con paciencia, intentó explicarle. Mamá, en la parte de atrás de la lata dice que puede contener trazas de proteína de leche. Hizo una pausa y agregó con voz firme. Eso coincide con la advertencia del médico. Es realmente peligroso para Sofía. Pero Marta no cedió. Su voz sonó aún más fuerte. El empleado me dijo que era hipoalergénica, respondió con indignación. ¿Ahora le crees más a los comerciales que a mí? Desde la cocina, Linda escuchaba la conversación. No pudo soportarlo más. Colocó a Sofía en su silla alta y caminó hacia la sala. Brian la miró con angustia, como pidiéndole ayuda. Linda tomó el teléfono con calma y habló con voz firme, pero respetuosa. Marta, soy Linda. Hubo un silencio momentáneo del otro lado de la línea. Linda continuó con tono profesional. Entiendo que fuiste enfermera, pero la medicina ha avanzado. Hizo una pausa antes de enfatizar. La alergia de Sofía no es una suposición, es un hecho. Ha sido confirmada por análisis de sangre. El tono de Marta cambió de inmediato. ¿Análisis de sangre?, repitió burlona. Soltó una risa seca y añadió con desdén. En mis tiempos, la fortaleza de un niño se medía por experiencia real. Su voz sonaba cada vez más terca. Linda cerró los ojos por un momento, respiró hondo y se preparó para lo que vendría. Sabía que esto no sería fácil. Si un niño tiene una reacción leve a los lácteos, hay que acostumbrarlo poco a poco. Así es como se desarrolla la inmunidad de manera natural, insistió Marta. Linda sintió que la frustración la invadía. Eso es peligroso, su voz se agudizó. En la medicina moderna sabemos que, para niños con alergias severas como Sofía, una exposición gradual puede poner sus vidas en riesgo. Hizo una pausa antes de enfatizar. Esto no es una diferencia de opinión, es un hecho científico. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, pero Marta no tardó en romperlo con una nueva refutación. Volvió a mencionar su experiencia como enfermera y dejó claro su escepticismo sobre la medicina moderna. Brian, con un suspiro, recuperó el teléfono de Linda y habló con voz firme. Mamá, dejemos esto hasta aquí por hoy. Su tono temblaba, pero estaba lleno de determinación. Solo quiero decirte algo, necesito que respetes el juicio de Linda. Ella es una profesional de la salud activa, y estamos haciendo lo mejor que podemos como padres. Marta murmuró algo con descontento y luego colgó. Esa noche, Brian y Linda hablaron largo y tendido. Por primera vez en su matrimonio, se enfrentaron abiertamente a la influencia de Marta. Amo a mi mamá, dijo Brian en voz baja, pero hoy me di cuenta de algo, su experiencia y conocimiento, en algunos casos, pueden ser peligrosos. Linda tomó la mano de su esposo con suavidad. Tu mamá es una persona maravillosa. Realmente ama a Sofía. Solo que, no ha logrado mantenerse al día con los avances médicos. Brian sonrió con tristeza. Mamá debería disculparse contigo. Linda negó con la cabeza. No importa la disculpa, lo que importa es que entienda. Hizo una pausa antes de añadir con firmeza. Si Marta realmente comprende la gravedad de la alergia de Sofía, eso es suficiente para mí. Un giro inesperado. El miércoles siguiente, sucedió algo que Linda jamás hubiera esperado. Marta volvió a visitarlos. Esta vez, llamó con anticipación y llegó puntual. Pero algo en su actitud era diferente. Se veía más apagada de lo normal. No traía bolsas de compras. Se sentó en la sala y, con un tono inusualmente humilde, dijo, tengo algo que decirles. Linda y Brian la miraron, tensos. Estuve investigando sobre las alergias alimentarias, dijo Marta en voz baja. Hizo una pausa antes de continuar. Fui a la biblioteca y leí los estudios más recientes. También asistí a una capacitación para enfermeras sobre alergias alimentarias. Brian y Linda intercambiaron una mirada de sorpresa. Este era un cambio completamente inesperado. Marta bajó la mirada. Me equivoqué, admitió, con voz suave pero firme. Mi conocimiento estaba desactualizado. No entendía la gravedad de las alergias alimentarias en la actualidad. Linda contuvo el aliento. Jamás pensó que Marta llegaría a reconocer su error. En la capacitación vi videos sobre reacciones alérgicas severas, continuó Marta. Su voz se quebró un poco. Vi niños sufriendo choques anafilácticos.
Era algo inimaginable en mi época. Me dio mucho miedo. Levantó la mirada y vio a Linda a los ojos. Las medidas que tomas para proteger a Sofía son correctas. Debí haber respetado tu juicio desde el principio. Linda sintió un nudo en la garganta. Esto era más que una disculpa. Su suegra había hecho el esfuerzo de reaprender. Había dejado de lado su orgullo y se había abierto a la verdad. Eso significaba más de lo que las palabras podían expresar. Marta, gracias por investigar, dijo Linda con sinceridad. Aprecio mucho lo que hiciste. Brian se acercó a su madre y le puso una mano en el hombro. Mamá, esto requirió mucho valor. Estoy orgulloso de ti. Marta sonrió con timidez. Siempre he estado orgullosa de mi experiencia como enfermera, confesó. Pero ahora sé que, a veces, la experiencia puede volverse arrogancia. Suspiró antes de añadir. De ahora en adelante, trataré de evitar la frase, en mis tiempos. Linda sonrió conmovida. Tu experiencia es valiosa, dijo con sinceridad. Solo necesita complementarse con el conocimiento médico actual. Miró a Brian y luego a Marta antes de agregar. Hagamos lo mejor juntos por Sofía. En ese momento, el llanto de la bebé se escuchó desde la habitación. Marta volteó a ver a Linda, pidiendo permiso con la mirada. Linda asintió. Marta se levantó y fue con su nieta. Desde la sala, Brian y Linda la vieron alejarse. Se miraron el uno al otro y se apoyaron mutuamente, sintiendo que algo había cambiado para bien. Pasaron 6 meses, y Sofía creció sana y fuerte. La relación entre Linda y Marta había mejorado sorprendentemente. Ambas habían aprendido a reconocer y valorar las fortalezas de la otra. Aquel domingo por la tarde, la familia Collins organizó una pequeña fiesta en el patio trasero para celebrar el primer cumpleaños de Sofía. Marta había hecho un pedido especial, un pastel sin lácteos. Cuando Linda lo vio sobre la mesa, le dirigió a su suegra una mirada agradecida. No puedo creerlo, dijo acercándose a ella. Te has vuelto toda una experta en la alergia de Sofía. Marta sonrió, algo apenada. Nunca es demasiado tarde para aprender. Colocó con cariño una mano sobre el brazo de Linda. De hecho, ahora soy voluntaria en el hospital local, ayudando en el área de alergias alimentarias. ¿En serio?, preguntó Linda, sorprendida. Sí, respondió Marta, con una sonrisa de orgullo. Doy sesiones especiales para abuelos sobre alergias alimentarias modernas. Le guiñó un ojo con complicidad. Básicamente, estoy enseñando a los tercos como yo la importancia de actualizarse por la salud de sus nietos. Linda rió ante su tono de broma. En ese momento, Brian se acercó a ellas con una bebida en la mano. Ustedes dos se llevan demasiado bien ahora, bromeó, sonriendo. Le lanzó una mirada a Linda. Escuché sobre el increíble trabajo que está haciendo tu mamá. Linda le devolvió la sonrisa. Mamá nunca deja de sorprenderme. Brian asintió con orgullo. La semana pasada pasó algo muy conmovedor en una de mis sesiones, contó Marta, con los ojos brillantes. Una mujer mayor se me acercó llorando. Me confesó que, al igual que yo, no creía en la alergia alimentaria de su nieto, y que por esa razón había puesto su vida en peligro. Linda la miró con interés. ¿Y qué hiciste? Marta suspiró. Le compartí mi propia experiencia. Bajó un poco la voz antes de añadir. Le dije que, a veces, tener el coraje de aprender de nuevo por quienes amas es más importante que aferrarte a lo que creías saber. Sofía estaba en el césped, gateando y persiguiendo globos de colores con sus pequeñas manos. Los tres la observaron en silencio. Cada uno perdido en sus propios pensamientos. Gracias a esta niña, todos hemos crecido, dijo Linda en voz baja. Brian asintió. Después de toda esta experiencia, había aprendido una valiosa lección. Su prioridad no era quedar atrapado entre su madre y su esposa. Su prioridad era la salud y el bienestar de su familia. El sol comenzó a ocultarse. La fiesta llegaba a su fin. Marta se acercó a Linda y, en voz baja, le dijo: Trabajé como enfermera durante 40 años, pero la lección más importante de mi vida me la enseñaron tú y Sofía. Linda la miró con curiosidad. Para amar, a veces hay que soltar la necesidad de tener siempre la razón. Linda sintió un nudo en la garganta. Con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a su suegra. Sabía que en ese momento su vínculo se había fortalecido más que nunca. Sofía las miró y sonrió ampliamente. Aquella sonrisa era la prueba de que habían superado juntas las dificultades. Marta y Linda intercambiaron una mirada. No hacía falta decir nada. Las dos lo entendieron.
Esta pequeña vida les había dejado una gran lección. El verdadero amor familiar requiere humildad, valentía y la capacidad de cambiar.